Alianza Evangélica CREU presenta La Voz Evangélica del Uruguay. Bienvenidos a un nuevo programa y en esta oportunidad nos acompaña desde 33 el pastor Walter Delgado, quien es presidente de Comadeu y también directivo de la Alianza Evangélica CREU. Muchas gracias por venir. Bueno, Pablo, muchas gracias, Dios te bendiga, Dios bendiga a la audiencia y es un placer reencontrarnos con ustedes en esta tarde. Queríamos preguntarte qué significa Comadeu y cuáles fueron los orígenes o cuáles son los orígenes de Comadeu. Bueno, Comadeu comenzó allá por el año 1946 con la venida de Otto Nelson, porque nosotros somos como decir hermanos. No, vamos a evaluarlo así, vamos, con el concilio de las asambleas, porque ambos fuimos evangelizados por los suecos y ambos tenemos las mismas raíces de la calle Azusa, ¿no? Solo que nosotros tenemos una raíz un poco más fuerte desde Brasil, porque los mismos suecos que evangelizaron en Brasil, y algunos de ellos evangelizaron acá, como Otto Nelson, por ejemplo. Entonces, por el año 1946 se dio inicio a lo que era la Asamblea de Dios Misionera, acá en Uruguay. Porque primeramente Comadeu comenzó a llamarse Asamblea de Dios Misionera, porque en realidad esa es la iglesia, es la Iglesia Asamblea de Dios Misionera. Con el tiempo fueron viniendo misioneros de otras partes de Brasil, muchos misioneros brasileños. La obra comenzó a expandirse, a crecer, a desarrollarse y hubo un flujo muy interesante porque el evangelio prosperó mucho en Brasil y con eso hubo un impulso misionero hacia las naciones externas, hacia las naciones de afuera, entre ellas Uruguay. Y comenzaron a venir hacia ciudades grandes del interior como Minas, por ejemplo, Rivera, Montevideo, porque aquí fue donde comenzó Otto Nelson, pero después siguió para el interior. Entonces somos Asamblea de Dios Misionera. Como la sede se fijó en Rivera, era Asamblea de Dios Misionera de Rivera. Y con el tiempo y el crecimiento ya no podríamos ser simplemente Asamblea de Dios Misionera y mantener una sola personería jurídica. Entonces comenzamos a entender que tendríamos que nuclearnos los pastores en una convención nacional y se llegó a la confesión de una personería jurídica que abarcara cada uno de los pastores líderes de cada una de las iglesias, permitiendo que cada iglesia tuviera su personería jurídica individual y su propia directiva. Entonces se llegó a algo que es Comadeu, que es Concilio de Ministros de las Iglesias Evangélicas Asamblea de Dios Misionera en el Uruguay. ¿Con cuántas iglesias cuentan hoy en día y cuáles han sido las claves de este crecimiento que han tenido a través de los años? Bueno, hemos tenido primero el empuje de, como te dije en el principio, de los misioneros brasileños. Ellos de raíz pentecostal venían con ese fuerte impulso de ganar almas. Las iglesias crecieron mucho y a su vez dijeron no podemos quedarnos solamente con nosotros. Dios nos mandó a tener unir y predicar el evangelio. Miraron mucho hacia Uruguay y cada iglesia que se levantaba y se estructuraba en Brasil comenzó a enviar 1 o 2 misioneros hacia Uruguay, distintas partes del mundo, pero Uruguay particularmente, ¿no? Y comenzaron a ingresar primero por las fronteras, que hoy podemos decir que son las que tienen el mayor crecimiento numérico, ¿verdad? Nuestras iglesias en las fronteras, y creo que todas las iglesias también, y pienso yo que eso tiene que ver también con la influencia del evangelio en Brasil, porque el brasilero ya es muy volcado a lo que llaman religión, y entre ellos hacia el evangelio, ¿verdad? Entonces hubo un gran desarrollo, un gran crecimiento, y un envío de misioneros con mucha fuerza. Hoy estamos en 160 ciudades con 140 iglesias. Estamos en ciudades grandes y pueblos pequeños también. Muchísimas gracias, Pastor Walter. Y bueno, no se pierdan el próximo programa que vamos a seguir hablando más acerca de esta denominación que tanto bendice nuestro Uruguay. Filmado y editado en los estudios de Llamada de Medianoche. Auspician Jimmy Bog, EFAS, Sociedad Bíblica del Uruguay, TBC Productos Eléctricos, Centro de Literatura Cristiana y Hospital Evangélico.